El jueves por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que lo cambiaría todo. Mi esposa llevaba 3 días en lo que ella llamaba un viaje de chicas, y de repente me decía que lo iba a alargar una semana más. El mensaje era bastante simple. Hola cariño, me lo estoy pasando genial con las chicas. Vamos a alargar el viaje una semana más. No me esperes despierto, te quiero. Pero algo me olió mal de inmediato. Primero, ella nunca me llamaba cariño en los mensajes de texto. Segundo, el momento era extraño. Había mantenido un silencio sepulcral durante la mayor parte del viaje, alegando mala cobertura, pero de repente tenía una recepción perfecta para enviar esto. Y tercero, el tono general no sonaba a ella. Me quedé mirando el teléfono durante un minuto entero. Llevábamos casados 6 años y conocía sus patrones de escritura mejor que nadie. Esa no era su voz. Era demasiado informal, demasiado despectiva. La mujer que normalmente me enviaba 3 párrafos sobre lo que había desayunado, acababa de enviarme una sola línea sobre extender un viaje una semana entera. Mi instinto me dijo que investigara más a fondo, así que hice lo que cualquier persona razonable haría en la era digital. Revisé sus redes sociales. Había estado subiendo historias del viaje, pero cuando las miré de cerca, la cosa se puso interesante. El fondo de sus fotos no coincidía con el hotel donde dijo que se alojaban. Yo lo había buscado cuando se fue, por curiosidad sobre a dónde iba. El lugar que ella me mostró en internet tenía una estética completamente diferente a la de sus fotos. Entonces, noté algo más. En una de sus historias de Instagram de ayer, había un reflejo en una ventana detrás de ella. No era el reflejo de su amiga, era el reflejo de un hombre cuya complexión no reconocía, con un reloj que nunca había visto antes. Fue entonces cuando decidí llamar al hotel directamente. Curiosidad profesional, se podría decir. Expliqué que estaba intentando contactar con mi esposa que se alojaba allí. Les di su nombre y las fechas que ella había mencionado. Tras comprobar su sistema, el recepcionista me informó amablemente que no tenían ninguna reserva a su nombre para esas fechas. Interesante. Me recosté en mi silla y consideré mis opciones. Podía confrontarla directamente, pero eso revelaría mis cartas. Podía esperar y ver hasta dónde llegaba la madriguera del conejo, pero eso me parecía pasivo. O podía tomar un tercer camino, uno que me llevaría a la verdad rápidamente y me pondría al mando de la situación. Verán, trabajo en seguridad informática. Sé cómo funcionan las huellas digitales y sé cómo rastrearlas cuando es necesario. Y lo que es más importante, sé lo descuidada que se vuelve la gente cuando cree ser astuta. Mi esposa estaba a punto de aprender esa lección, por las malas. Durante la hora siguiente, hice una investigación estratégica. Su ubicación en tiempo real todavía estaba compartida conmigo, algo que aparentemente había olvidado. Según su teléfono, no estaba en ningún hotel. Estaba en una residencia privada a unas 2 horas de donde afirmaba estar. Una rápida búsqueda en el registro de la propiedad me dijo exactamente de quién era la casa. El nombre no significaba nada para mí, pero una búsqueda en redes sociales reveló todo lo que necesitaba saber. Hombre casado, recientemente separado, publicando fotos de reformas en el hogar y hablando de su nuevo piso de soltero. El mismo piso de soltero donde el teléfono de mi esposa había estado emitiendo señal durante los últimos 3 días. Tenía mi respuesta, pero quería ver hasta dónde llevaría ella esta farsa, así que redacté mi respuesta con cuidado. Quería que fuera lo suficientemente ambigua para que se preguntara qué sabía yo, pero lo suficientemente clara para hacerle saber que el juego estaba cambiando. Tómate tu tiempo. A mi abogado le parecen fascinantes estas historias. Su llamada de pánico llegó inmediatamente y no ha parado desde entonces. Lo escribí, lo leí 2 veces y le di a enviar. Mi teléfono empezó a sonar en 30 segundos. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Buzón de voz, otra vez. A la tercera vez contesté. Hola amor, dijo ella, y pude oír la informalidad forzada en su voz. Recibí tu mensaje. ¿Qué querías decir con lo de un abogado? Ah, eso dije manteniendo mi tono ligero. Solo he estado teniendo algunas conversaciones interesantes últimamente. Ya sabes cómo es.
¿Qué tipo de conversaciones? El pánico empezaba a asomar. Amor, me estás asustando. ¿Lo hago? Qué interesante. No pensaría que alguien en un relajante viaje de chicas tuviera algo de qué asustarse. Hubo una pausa que duró un segundo más de lo debido. Por supuesto que no. Es solo que... ¿Qué abogado? ¿Por qué estás hablando con un abogado? Bueno, dije, acomodándome en mi silla y disfrutando de esto más de lo que probablemente debería. Cuando tu esposa extiende repentinamente un viaje sin previo aviso a un lugar al que aparentemente nunca fue, una persona razonable podría empezar a hacer preguntas. Y cuando haces preguntas, a veces necesitas orientación profesional sobre qué hacer con las respuestas. La línea se quedó completamente en silencio. Prácticamente podía oír su cerebro funcionando, tratando de averiguar qué sabía yo y qué estaba adivinando. No sé qué crees saber, dijo finalmente, pero estás siendo ridículo. Estoy exactamente donde dije que estaría. ¿Lo estás? Pregunté. Porque es una afirmación interesante, muy específica, muy segura. Claro que sí. ¿Por qué mentiría sobre eso? Eso es exactamente lo que me he estado preguntando, dije. ¿Por qué lo harías? Me colgó. Mi teléfono empezó a vibrar inmediatamente con mensajes de texto, párrafos largos de explicaciones que se contradecían entre sí, acusaciones de que yo estaba siendo paranoico y controlador, promesas de volver a casa inmediatamente para hablar de esto, cada mensaje más desesperado que el anterior. Dejé el teléfono a un lado y me preparé un bocadillo. Iba a ser una semana larga, pero por primera vez en meses sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar, en control, con los hechos de mi lado, y viendo finalmente los verdaderos colores de mi esposa con claridad. La mejor parte era que ella no tenía idea de cuánto sabía yo realmente, y definitivamente no tenía idea de lo que planeaba hacer al respecto. Los mensajes seguían llegando cada pocos minutos, cada uno más frenético que el anterior. Claramente estaba perdiendo los papeles, tratando de averiguar exactamente qué sabía yo, mientras intentaba mantener su historia. Lo curioso de los mentirosos es que siempre se delatan al dar demasiadas explicaciones. Amor, creo que ha habido un malentendido. Definitivamente estoy en el hotel con las chicas. Tal vez la recepción se equivocó cuando llamaste. Estos sitios pueden ser muy desorganizados, excepto que nunca le dije que había llamado al hotel. Primer strike. La cobertura aquí es terrible. Por eso no he estado escribiendo mucho. Apenas puedo enviar estos mensajes. Pero sus mensajes llegaban perfectamente con toda la intensidad de la señal y confirmación de lectura. Segundo strike. Te quiero mucho. Nunca haría nada para dañar nuestro matrimonio. Lo sabes, ¿verdad? Nadie que es inocente empieza con ese tipo de declaración defensiva. Tercer strike. Decidí indagar un poco más mientras ella estaba ocupada elaborando sus explicaciones. Los registros de la propiedad que saqué antes mostraban que la casa pertenecía a alguien llamado Diego Navarro. Una rápida búsqueda en LinkedIn reveló que trabajaba en la misma agencia de marketing donde mi esposa había estado haciendo proyectos freelance durante los últimos 6 meses. Los mismos proyectos que requerían tantas noches hasta tarde y reuniones de fin de semana. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. La nueva rutina de gimnasio que había empezado, la forma en que se vestía diferente para trabajar, las llamadas telefónicas secretas que decía que eran sobre proyectos de clientes, el repentino interés en salir con amigas que yo nunca había conocido. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté al primer tono. Vale, necesito que pares esto ahora mismo, dijo ella, saltándose cualquier saludo. Estás siendo completamente irracional y paranoico. Estoy en un viaje de chicas. Punto. Fin de la historia. ¿Con qué chicas? Pregunté con calma, porque tenía curiosidad. Has mencionado este viaje durante semanas, pero nunca he escuchado nombres específicos. Sígueme la corriente. Otra pausa. Ya sabes, el grupo de siempre. Las chicas del trabajo. Del trabajo. Pensé que este era un viaje de reencuentro del instituto. Al menos eso es lo que me dijiste la semana pasada. ¿Yo qué? No, dije amigas del trabajo. Debes haber oído mal. Interesante, porque tengo muy buena memoria para los detalles. Casi fotográfica, se podría decir. Es muy útil en mi línea de trabajo. Estás tratando de confundirme, dijo, pero su voz temblaba ahora. Esto es una locura.
No puedo creer que no confíes en mí. La confianza se gana, dije. Y últimamente, la evidencia sugiere que mi confianza podría haber estado mal depositada. ¿Qué evidencia? Sigues hablando de evidencia como si fueras algún tipo de detective. Casi me río. Ella me lo estaba poniendo demasiado fácil. Bueno, ya que preguntas, tu ubicación en tiempo real muestra que no estás en ningún hotel. Tus publicaciones en redes sociales muestran fondos que no coinciden con el lugar donde dices estar. El hotel no tiene registro de tu reserva. Y lo más interesante, tu teléfono ha estado dando señal desde la misma dirección residencial durante 3 días seguidos. Silencio total al otro lado. ¿Sigues ahí?, pregunté. ¿Me estás rastreando? Su voz era apenas un susurro. No estoy rastreando a nadie. Compartiste tu ubicación conmigo voluntariamente, ¿recuerdas? Por seguridad, dijiste. Yo diría que descubrir que mi esposa miente sobre su paradero califica como una emergencia. Esto es una locura. Estás siendo controlador. Lo estoy, porque desde donde estoy sentado, solo estoy haciendo preguntas básicas que cualquier marido haría cuando la historia de su mujer no cuadra. Preguntas que aparentemente no tienen buenas respuestas. Ella intentó un enfoque diferente. Bebé, escúchame. Sé que esto se ve mal, pero puedo explicarlo todo. Solo dame una oportunidad. Te escucho, dije. Genuinamente curioso por ver qué se le ocurriría. Vale. La cosa es que una de las chicas está pasando por un divorcio muy malo y no quería quedarse en el hotel porque su ex conoce gente allí. Así que nos estamos quedando en casa de una amiga suya en su lugar. No pude decírtelo porque ella nos hizo prometer a todas mantenerlo en secreto por su seguridad. Creativo. Tenía que reconocerle el mérito. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de quién? La amiga. La que está pasando por el divorcio. Yo. No puedo decírtelo. Lo prometí. Ya. Y la casa de esta amiga donde os quedáis por su seguridad resulta que pertenece a un hombre llamado Diego Navarro. La línea se quedó en silencio sepulcral otra vez. Esta vez podía oír su respiración rápida y superficial. ¿Cómo sabes ese nombre?, susurró. Oh, sé muchos nombres. Sé dónde trabaja. Sé que se ha separado recientemente. Sé que ha estado publicando sobre su nueva vida de soltero. Sé que tu trabajo freelance te ha estado llevando a su empresa muchísimo últimamente. ¿Debería continuar? No es lo que piensas, dijo rápidamente. Diego es solo un amigo. Trabajamos juntos. Lo de la casa es complicado, pero no es lo que estás imaginando. ¿Qué estoy imaginando? Piensas que pasa algo entre nosotros, pero no es así. Solo está ayudando con el viaje porque su casa es más grande y su mujer tampoco lo sabe. Su mujer, perdón, su exmujer, de la que está separado. ¿Sabe ella que él está alojando mujeres casadas para escapadas de una semana? Prácticamente podía oír su mente corriendo, tratando de averiguar cuánto sabía yo y cuánto estaba adivinando. Lo hermoso de la verdad es que no requiere revisión constante. Las mentiras, por otro lado, necesitan mantenimiento constante. Voy a volver a casa, dijo de repente. Esta noche. Hablaremos de esto cara a cara. Eso no es necesario, dije. Tómate tu tiempo, disfruta de tu viaje. Yo ciertamente estoy disfrutando del mío. ¿Tu viaje? Mi viaje por el carril de los recuerdos. Es increíble lo que descubres cuando empiezas a prestar atención a los patrones. 6 meses de noches tarde, ropa nueva, llamadas telefónicas secretas y proyectos de trabajo misteriosos. Es como un rompecabezas, y se me dan bastante bien los rompecabezas. Para, dijo, y ahora estaba llorando. Solo para, estás convirtiendo esto en algo que no es. ¿Lo estoy? Porque en realidad no te he acusado de nada específico todavía. Solo he estado haciendo preguntas y compartiendo observaciones. Es interesante que estés tan a la defensiva por preguntas simples. ¿Porque estás tratando de tenderme una trampa? No necesito tenderle una trampa a nadie. La verdad tiene una forma de salir a la luz por sí sola, generalmente antes de lo que la gente espera. Después de colgar, me recosté y consideré mi siguiente movimiento. Tenía suficiente evidencia para confrontarla directamente, pero quería ver hasta dónde llegaba esto. Más importante aún, quería asegurarme de estar en la posición más fuerte posible cuando todo saliera a la luz.
Fue entonces cuando decidí hacer una llamada propia. No a un abogado, todavía no, sino a alguien que pudiera ayudarme a entender exactamente con qué estaba lidiando y cuáles serían mis opciones cuando llegara el momento. Porque una cosa se estaba volviendo cristalina. Esto no se trataba solo de una esposa mentirosa en un viaje de chicas falso. Esto se trataba de un matrimonio que se había construido sobre el engaño durante meses, tal vez más. Y eso requería una respuesta mucho más estratégica que simplemente una discusión acalorada. La mañana del viernes trajo la confirmación que había estado esperando. Mi esposa había cometido un error crítico que lo desmoronaría todo. Publicó una historia en Instagram mientras tomaba su café matutino, mostrando una vista panorámica desde lo que ella afirmaba que era el balcón del hotel. El problema era que yo reconocía esa vista. Era exactamente la misma vista que Diego Navarro había publicado desde su terraza hacía 3 semanas cuando presumía de su nueva casa. Pero la prueba definitiva no era la vista. Era el reflejo en la puerta corredera de cristal detrás de ella, claro como el agua. Se podía ver a un hombre en calzoncillos caminando en el fondo. La misma complexión que Diego en sus fotos de perfil de LinkedIn. El mismo cabello oscuro, el mismo tatuaje distintivo en su hombro que era visible en sus fotos de vacaciones en la playa del verano pasado. Literalmente, había fotografiado su propia mentira. Hice capturas de pantalla de todo antes de que pudiera borrarlo. Luego me senté y esperé. Efectivamente, en 20 minutos, la historia desapareció. Pero para entonces, ya la había guardado junto con los metadatos que mostraban la ubicación donde se tomó. Mi teléfono sonó exactamente a las 10 a.m. Buenos días, dije, contestando al segundo tono. Hola, cariño. Su voz era diferente hoy. Alegría forzada, pero con un trasfondo de nerviosismo. ¿Cómo estás? Fantástico. Solo poniéndome al día en las redes sociales. Ya sabes cómo es. Es increíble lo que la gente comparte en línea hoy en día. ¿Qué quieres decir? Oh, solo que es interesante ver cómo funciona la tecnología. Datos GPS, análisis de reflejos, búsquedas inversas de imágenes. Es como si todo el mundo llevara un dispositivo de vigilancia en el bolsillo y ni siquiera se diera cuenta. La pausa fue tan larga que pensé que había colgado. No entiendo de qué estás hablando, dijo finalmente. No, qué sorpresa. Pensé que alguien que trabaja en marketing entendería mejor las huellas digitales, especialmente alguien que ha sido tan cuidadosa manteniendo una cierta imagen. Me estás asustando con toda esta charla tecnológica. ¿Podemos tener una conversación normal? Claro. Hablemos de tu historia de Instagram de esta mañana. Bonita vista, por cierto. Realmente captura la esencia de la terraza de Diego Navarro a la perfección. Esta vez, el silencio se alargó tanto que realmente comprobé para asegurarme de que la llamada no se había cortado. Creo que necesitas ayuda, dijo ella. Finalmente, este comportamiento paranoico no es saludable. ¿Sabes lo que no es saludable? Mentir a tu marido mientras publicas pruebas de esa mentira en las redes sociales. Pero oye, aprecio la documentación. Hace las cosas mucho más claras. No sé qué crees que viste, pero vi que tomabas café en la terraza de Diego Navarro mientras un hombre semidesnudo caminaba por su casa detrás de ti. El mismo hombre cuyo tatuaje en el hombro coincide con el de sus fotos de playa del verano pasado. La misma terraza sobre la que publicó hace 3 semanas. La misma ubicación desde donde tu teléfono ha estado dando señal durante 4 días. Silencio total. ¿Sigues ahí?, pregunté. ¿Desde cuándo lo sabes? Su voz era apenas audible. ¿Qué parte? ¿Que has estado mintiendo sobre este viaje desde ayer? ¿O que has estado teniendo una aventura con Diego desde hace aproximadamente 1 hora, cuando amablemente proporcionaste pruebas fotográficas? No es una aventura, dijo rápidamente. Es complicado, ¿verdad? Porque desde donde estoy sentado parece bastante sencillo. Mujer casada miente al marido, va a casa de otro hombre, se queda durante días, publica fotos probándolo. No estoy seguro de dónde entra la complicación. Tú no lo entiendes. Diego y yo tenemos una conexión, algo genuino, algo auténtico. De verdad, me reí. ¿Auténtico? Me has estado mintiendo durante meses. Creaste una elaborada historia falsa sobre un viaje de chicas.
Has estado escabulléndote a mis espaldas. ¿Qué parte de eso te parece auténtica? Los sentimientos son auténticos. Lo que tenemos es sólido. Lo que tienes es una mujer casada, engañando a su marido con un hombre recientemente separado, que probablemente te está diciendo exactamente lo que quieres oír. Pero claro, llamémoslo auténtico. No me trates con condescendencia. No trato con condescendencia a nadie. Solo estoy llamando a las cosas por su nombre, lo cual parece ser un concepto extraño en esta conversación. Bien, dijo, y su voz cambió de nuevo, más dura ahora, defensiva. Sí, estoy con Diego. Sí, nos hemos estado viendo, pero nuestro matrimonio lleva muerto meses de todos modos. Ah, sí, esa es nueva para mí. Pensé que solo estábamos pasando por una mala racha. Resulta que tú estabas pasando por la casa de Diego. No seas grosero. No seas hipócrita. Tú eres la que decidió manejar los problemas matrimoniales acostándose con otro en lugar de hablar con tu marido. Intenté hablar contigo. Nunca estás disponible, siempre estás trabajando, ya no me prestas atención. Así que tu solución fue encontrar a alguien que te prestara atención sin, ya sabes, mencionarme nada de esto primero. Simplemente ocurrió. Estas cosas simplemente ocurren a veces. No ocurren. La gente toma decisiones. Elegiste empezar a trabajar hasta tarde con Diego. Elegiste responder a sus llamadas. Elegiste desarrollar sentimientos. Elegiste actuar sobre ellos. Elegiste mentirme sobre este viaje. Nada de eso simplemente ocurrió. Sabía que no lo entenderías. Lo que entiendo es que en lugar de trabajar en nuestro matrimonio, decidiste empezar una nueva relación mientras mantenías la vieja como respaldo. Eso no es romántico, es simplemente egoísta. Así no es como es. Entonces, explícame cómo es. Porque estoy mirando a una mujer que ha estado mintiendo a su marido durante meses, que creó un engaño elaborado para pasar una semana con otro hombre, y que ahora está tratando de justificarlo, afirmando que el matrimonio ya había terminado. Ayúdame a entender la lógica ahí. Lo amo, dijo en voz baja. ¿Lo amas o amas la atención? Porque hay una diferencia entre amar a alguien y amar cómo te hacen sentir sobre ti misma. Lo amo, repitió. Y él me ama. Lo suficiente para casarse contigo. Lo suficiente para ser visto contigo públicamente. Lo suficiente para construir una vida contigo, en lugar de solo disfrutar de fines de semana secretos. Estamos yendo despacio. Estáis yendo en secreto. Hay una diferencia. Pero oye, si escabullirse te funciona, ¿quién soy yo para juzgar? Solo soy el marido. Quiero el divorcio, dijo de repente. Ah, ¿sí? Qué momento tan interesante. Literalmente minutos después de ser pillada en una mentira, de repente sabes lo que quieres. Muy decisiva. Debería haberlo pedido hace meses. Debería, podría, habría, pero no lo hiciste. En su lugar, decidiste tenerlo todo. Mantener la seguridad del matrimonio mientras explorabas otras opciones. Muy práctico. Voy a casa esta noche. Necesitamos hablar de esto apropiadamente. En realidad, eso no es necesario. Creo que hemos cubierto los puntos importantes. Estás teniendo una aventura. Mentiste sobre ello. Te pillaron. Y ahora quieres el divorcio. Bastante directo. Necesitamos discutir los detalles. La casa, las finanzas. ¿Cómo manejamos esto? Definitivamente, discutiremos los detalles, solo que no de la manera que probablemente estás pensando. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez quieras disfrutar del resto de tus vacaciones auténticas con Diego, porque una vez que vuelvas a casa, las cosas se van a poner muy interesantes muy rápido. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono empezó a vibrar inmediatamente con mensajes, pero los ignoré. Tenía llamadas más importantes que hacer ahora, empezando con ese abogado que había mencionado, porque era hora de cambiar esta situación de reactiva a proactiva. Lo hermoso de tener pruebas es que cambia toda la dinámica de la conversación. Ella había pasado meses pensando que tenía el control, gestionando dos relaciones, manteniendo sus opciones abiertas. Ahora, estaba a punto de descubrir qué se sentía cuando otra persona tenía todas las cartas. Para el viernes al mediodía, estaba sentado frente al abogado Roberto Gil en su oficina del centro.
Lo había elegido específicamente porque se especializaba en casos que involucraban infidelidad y tenía reputación de ser minucioso y estratégico. El tipo de abogado que entendía que la preparación gana casos, no la emoción. Así que tiene pruebas documentadas de la aventura, dijo, revisando las capturas de pantalla y los datos de ubicación. Traje publicaciones de redes sociales, rastreo GPS, historias inconsistentes. Esto es realmente bastante sólido. Eso es solo lo que reuní en las últimas 24 horas, le dije. Sospecho que hay más si indagamos más profundo. Normalmente lo hay. La gente cree que está siendo cuidadosa, pero la evidencia digital está en todas partes hoy en día. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, cadenas de correo electrónico. La pregunta es, ¿qué resultado está buscando? Quiero protegerme financieramente y asegurarme de que esto no se alargue durante años. Ella mencionó querer el divorcio, pero sospecho que espera que yo sea el marido dolido, que le da todo para que el dolor desaparezca. Jill sonrió. Eso no va a suceder, ¿verdad? Ni de lejos. Pasamos la siguiente hora revisando mis finanzas, la propiedad de los bienes y lo que él llamaba estrategias de control de daños. Resulta que pensar con antelación tenía grandes ventajas. La casa estaba solo a mi nombre, comprada antes del matrimonio. Nuestras cuentas conjuntas tenían saldos razonables, pero mis activos principales estaban en cuentas individuales a las que ella nunca había tenido acceso. Lo más importante, teníamos capitulaciones matrimoniales en régimen de separación de bienes que me favorecían mucho en caso de adulterio probado. Aunque en España el adulterio no penaliza tanto como en otros sitios, la separación de bienes protegía mis activos. Ella o se olvidó de las capitulaciones o nunca se las tomó en serio. Jill dijo que mucha gente las firma pensando que nunca importarán. Estas definitivamente importaban. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos presentar la demanda? Puedo tener los papeles redactados para el lunes, pero sugeriría que documentemos las actividades de este fin de semana primero. Si ella planea volver a casa esta noche, su comportamiento podría proporcionar evidencia adicional de sus prioridades. Tenía razón. Para cuando llegué a casa el viernes por la noche, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La progresión fue fascinante desde un punto de vista psicológico. Empezó con ira por mi actitud, pasó a la justificación de sus acciones, luego cambió al pánico sobre lo que yo podría hacer, y finalmente aterrizó en intentos desesperados de controlar la narrativa. Está siendo completamente irracional sobre toda esta situación. Merezco ser feliz. Y tú has estado emocionalmente distante durante meses. Podemos solucionar esto si te calmas y entras en razón. Por favor, no hagas nada drástico. Podemos arreglar esto. Voy a casa esta noche, te guste o no. Esta es mi casa también. Ese último me hizo soltar una risita. Técnicamente, no era su casa también, pero estaba a punto de aprender eso por las malas. Pasé la noche del viernes haciendo preparativos prácticos. Cambié los códigos de la puerta del garaje, llamé a un cerrajero para cambiar el bombín de las puertas delantera y trasera, empaqué sus pertenencias en maletas y las dejé junto a la entrada. Nada dramático ni destructivo, solo eficiente. Ella apareció el sábado por la mañana a las 8 a.m., esperando claramente entrar como si nada. Observé a través de la ventana mientras probaba su llave. Se daba cuenta de que no funcionaba y luego empezaba a golpear la puerta. «Abre esta puerta ahora mismo», gritó. «No puedes dejarme fuera de mi propia casa». Abrí la puerta y le entregué las maletas. «Tus cosas están empaquetadas. Debería estar todo ahí. ¿Qué crees que estás haciendo? Haciendo las cosas más fáciles para todos. Dijiste que querías el divorcio, y claramente has elegido priorizar tu relación con Diego. Esto simplemente elimina las complicaciones logísticas. No puedes simplemente echarme». «No estoy echando a nadie. Tú elegiste pasar tu tiempo en casa de Diego. Simplemente estoy reconociendo esa preferencia y haciéndola oficial. Esto es ilegal. No puedes cambiar las cerraduras a tu esposa. En realidad, puedo. Es mi casa. Comprada antes del matrimonio. Escriturada solo a mi nombre. Eres libre de consultar a un abogado si no estás de acuerdo». Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Desde cuándo sabes de leyes de propiedad?» «Desde ayer,
Cuando consulté con alguien que se especializa en situaciones exactamente como esta, ya hablaste con un abogado, pensabas que iba a manejar esto con emoción y esperar lo mejor. Prefiero los hechos y la estrategia. No puedo creer que estés siendo tan frío sobre el fin de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio terminó cuando decidiste empezar una nueva relación sin terminar la antigua. Yo solo estoy gestionando el papeleo. Ella intentó un enfoque diferente. Lágrimas, disculpas, afirmaciones de que había cometido un error y quería arreglar las cosas. La actuación fue realmente bastante buena, pero yo había tenido 24 horas para procesar todo y no me lo tragaba. Déjame preguntarte algo, dije. Si no te hubiera pillado, ¿cuánto tiempo planeabas mantener esto? ¿Otra semana? ¿Otro mes? ¿Ibas a decírmelo alguna vez? ¿O simplemente ibas a seguir viviendo una doble vida indefinidamente? No lo sé. Estaba confundida. ¿Estabas confundida cuando reservaste el falso viaje de chicas? ¿Estabas confundida cuando me mentiste a la cara sobre a dónde ibas? ¿Estabas confundida cuando pasaste 4 días en la cama de otro hombre? Deja de ser tan cruel. No estoy siendo cruel. Estoy siendo preciso. Cruel sería fingir que esto nunca sucedió y prepararme para pasar por lo mismo otra vez en 6 meses. La gente comete errores. Los matrimonios pueden sobrevivir a la infidelidad. Algunos matrimonios pueden. El nuestro no. Porque esto no fue un error. Fue una serie de decisiones deliberadas durante varios meses. Y lo más importante, no sientes realmente que haya sucedido. Sientes que te hayan pillado. Eso no es verdad. No lo es. Porque hace 24 horas me decías lo auténtica que era tu relación con Diego, cómo lo amabas, cómo querías el divorcio. Lo único que cambió fue darte cuenta de que yo tenía pruebas. No pudo discutir eso, porque era exactamente lo que había sucedido. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema. Tuviste 4 días para averiguar arreglos de vivienda mientras jugabas a las casitas con Diego. Asumo que no se te ocurrió porque esperabas mantener ambas opciones disponibles. Necesito tiempo para encontrar un lugar. Tuviste meses para pensar en esto antes de empezar la aventura. Tuviste semanas para planear antes de hacer este viaje. No vas a gestionar tu estrategia de salida en mis tiempos ahora. Tengo derechos como tu esposa. Tenías derechos. Tiempo pasado. Renunciaste a ellos cuando decidiste que ser la novia de otro era más atractivo que ser mi esposa. Se quedó allí parada, sosteniendo sus maletas, probablemente dándose cuenta por primera vez de que las acciones realmente tienen consecuencias. Que no puedes tratar tu matrimonio como una red de seguridad mientras exploras otras opciones. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Tienes toda la razón, asentí. Esto es solo el principio. El lunes por la mañana recibirás los papeles del divorcio. Te sugiero que te busques un buen abogado, porque el mío es muy, muy bueno en su trabajo. Después de que se fue, me senté con una taza de café y realmente sonreí por primera vez en días. No porque mi matrimonio hubiera terminado, sino porque había manejado una mala situación de la manera más inteligente posible, sin súplicas, sin drama, sin darle oportunidades para manipular el resultado, solo hechos, consecuencias y un camino claro hacia adelante que protegía mis intereses mientras ella lidiaba con la realidad de sus elecciones. El domingo por la tarde, descubrí que mi esposa había decidido pasar a la ofensiva. Mi hermana me llamó confundida y preocupada. Oye, acabo de colgar con tu mujer, dijo. Dice que la echaste de casa por un malentendido sobre su viaje. Suena muy disgustada. Mencionó la parte donde ha estado teniendo una aventura durante meses. ¿Qué? No, dijo, que estabas siendo paranoico y controlador, que la acusaste de engañarte solo porque alargó un viaje de chicas. Interesante versión de los hechos. Por casualidad, mencionó a Diego Navarro. ¿Quién? El hombre con el que se ha estado acostando, en cuya casa se ha estado quedando en lugar de en cualquier hotel, con el que se fotografió ayer por la mañana. Mi hermana se quedó callada. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Tengo capturas de pantalla, datos de GPS y una confesión completa de la llamada de ayer. Ella está tratando de reescribir la historia, pero la evidencia no miente. En una hora, estaba recibiendo llamadas de su madre, de mi hermano y de 2 de nuestros amigos mutuos,
todos con la misma historia. Pobre esposa, confundida y herida, echada por un marido cruel que no escuchaba razones. Realmente, se había comprometido con la narrativa de víctima. Fue entonces cuando decidí que era hora de decir algunas verdades estratégicas. Empecé con su madre, ya que había sido la más agresiva en defender a su hija. Antes de que digas nada más, necesito que mires algo, dije, y le envié la captura de pantalla de la historia de Instagram de mi esposa, mostrando a Diego al fondo. ¿Qué estoy mirando? A tu hija tomando café en la casa de su novio, mientras él camina semidesnudo detrás de ella. Esto fue tomado ayer por la mañana, mientras supuestamente estaba en un viaje de chicas. El silencio se alargó durante casi un minuto. Tiene que haber una explicación, dijo su madre finalmente. La hay. Ha estado teniendo una aventura durante meses. Mintió sobre el viaje para pasar una semana con él. Cuando la confronté con pruebas, admitió todo y dijo que quería el divorcio. Eso no suena a mi hija. Tal vez no conoces a tu hija tan bien como crees. Tuve conversaciones similares con todos los demás a los que ella había contactado. Lo hermoso de tener evidencia real es que corta la manipulación emocional muy rápidamente. La gente puede querer creer una historia triste, pero no pueden discutir con fotografías y datos de GPS. Para el domingo por la noche, la narrativa había cambiado completamente. En lugar de recibir llamadas apoyando a mi esposa, estaba recibiendo llamadas preguntando cómo estaba yo y si necesitaba algo. Pero la llamada más interesante vino de la esposa separada de Diego Navarro. Espero que no te importe que te contacte, dijo. Conseguí tu número de un amigo común. Creo que tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que nuestros cónyuges han estado haciendo, porque aparentemente Diego me dijo que ha estado trabajando hasta tarde y quedándose en su oficina, no alojando mujeres casadas en nuestra casa. ¿Vuestra casa? Todavía es técnicamente propiedad conyugal hasta que el divorcio sea definitivo, lo que significa que tu esposa ha estado quedándose en mi casa sin mi conocimiento ni permiso. Esta conversación se puso muy interesante muy rápido. Resulta que Diego había estado alimentando a su esposa con el mismo tipo de mentiras que mi esposa me había estado alimentando a mí. Noches de trabajo hasta tarde, viajes de negocios, reuniones con clientes, todo mientras mantenía su aventura en lo que legalmente todavía era el hogar de ella. He estado documentando todo para mi proceso de divorcio, continuó. Registros financieros, uso de la propiedad, todo. La presencia de tu esposa allí en realidad ayuda a mi caso significativamente. ¿Cómo es eso? Prueba que él ha estado usando activos matrimoniales para financiar su aventura, alojamiento, servicios, probablemente comida y entretenimiento también. Mi abogado dice que fortalece mi posición considerablemente. Acordamos compartir información que pudiera ser útil para ambos casos. Ella me envió registros financieros que mostraban los patrones de gasto de Diego durante el tiempo que había estado viendo a mi esposa. Restaurantes, hoteles para encuentros anteriores, incluso recibos de una joyería la semana antes de su falso viaje de chicas. Mientras tanto, las redes sociales de mi esposa se convirtieron en un pasivo en lugar de un activo. Había publicado tantas fotos tratando de mantener su historia de cobertura que ahora había un rastro digital probando que había estado mintiendo durante meses. Fotos de cenas en restaurantes que ella afirmaba que eran reuniones de trabajo, registros de ubicación en lugares que no tenían sentido para proyectos freelance, incluso fotos de pareja con Diego que ella había recortado para ocultarlo. Pero los fondos y las marcas de tiempo contaban la historia real. El lunes por la mañana, el abogado Gil llamó con una actualización. El abogado de su esposa contactó a mi oficina esta mañana, dijo. Aparentemente, ha contratado a alguien. Eso fue rápido. Mejora. Ella está reclamando que merece una pensión compensatoria porque renunció a oportunidades laborales para apoyar su matrimonio. Me reí a carcajadas. Ella ha estado trabajando como freelance todo el tiempo que hemos estado casados. La única oportunidad a la que renunció fue la oportunidad de ser honesta. Se pone aún mejor. También afirma que usted tiene problemas de control de la ira y que tenía miedo de volver a casa. ¿Basado en qué evidencia? Basado en el hecho de que cambió las cerraduras y empacó sus pertenencias. Su abogado está tratando de pintarlo como un comportamiento controlador y agresivo,
a pesar de que ella había estado viviendo con otro hombre durante 4 días. Aparentemente, eso es irrelevante para su bienestar emocional. ¿Cómo le va a salir eso? No muy bien. Especialmente cuando presentemos la evidencia de la aventura, los registros financieros que muestran dónde estaba pasando el tiempo realmente y las capitulaciones matrimoniales. Su abogado puede ser bueno, pero no pueden discutir con los hechos. El verdadero punto de inflexión llegó el martes por la tarde. Mi esposa apareció en mi oficina, montando una escena en el vestíbulo y exigiendo hablar. Seguridad me llamó para bajar, y la encontré llorando y afirmando que yo estaba arruinando su vida. Lo has destruido todo, dijo frente a unas 20 personas. Cometí un error, y estás actuando como si fuera algún tipo de criminal. Un error, dije con calma. Has estado teniendo una aventura durante meses. Me mentiste repetidamente. Creaste un engaño elaborado para pasar una semana con él. ¿Qué parte de eso fue un error? Nunca quise que esto pasara. Quisiste que pasara todo. Simplemente no querías que te pillaran. Lo amo, dijo, aparentemente olvidando que se suponía que estaba interpretando a la víctima que quería salvar nuestro matrimonio. El vestíbulo se quedó completamente en silencio. Todos miraban a esta mujer que acababa de admitir amar a otro hombre, mientras le rogaba a su marido que la aceptara de vuelta. Entonces, vete con él, dije. Pero deja de intentar convertirme en el villano de tu historia de amor. Se dio cuenta de lo que acababa de hacer, miró a su alrededor a todos los testigos y prácticamente salió corriendo del edificio. Para el jueves, había dejado de llamar. Su abogado aparentemente le había explicado que admitir públicamente la aventura mientras afirmaba ser la parte perjudicada no era una gran estrategia legal. La mejor parte fue que la esposa de Diego Navarro había decidido hacer pública su situación también. Publicó un relato detallado en redes sociales sobre el descubrimiento de la aventura de su marido y cómo su amante había estado viviendo en su casa. No mencionó a mi esposa por su nombre, pero no hacía falta. Los detalles eran lo suficientemente específicos para que cualquiera que conociera a alguno de ellos pudiera atar cabos. La carrera freelance de mi esposa se evaporó casi de la noche a la mañana. Resulta que a las agencias de marketing no les encanta estar asociadas con escándalos personales complicados. Su círculo social desapareció también, ya que la mayoría de nuestros amigos mutuos habían elegido bando basándose en la evidencia en lugar de en la historia lacrimógena. Para el final de la semana, se enfrentaba a un proceso de divorcio, una reputación dañada, pérdida de ingresos y una relación con un hombre que también estaba pasando por su propio divorcio, complicado mientras perdía la mitad de sus activos. Pero la cosa sobre las consecuencias es que no son un castigo, son simplemente el resultado natural de las decisiones. Ella había elegido mentir, engañar y manipular. Ahora, estaba experimentando lo que sucede cuando esas elecciones te alcanzan, y por primera vez en meses sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar, en control de mi situación, rodeado de gente que respetaba la honestidad y avanzando con la conciencia tranquila. 3 meses después, todo estaba finalizado. El divorcio salió exactamente como el abogado Hill había predicho. Las capitulaciones matrimoniales se mantuvieron perfectamente. Mi esposa obtuvo exactamente lo que había contribuido al matrimonio, que no era mucho, y yo me quedé con todo lo que había traído. El daño financiero para ella fue significativo. Sin ingresos estables de freelance y enfrentando honorarios legales, quemó sus ahorros rápidamente. Diego no fue de mucha ayuda tampoco, ya que estaba lidiando con su propio divorcio costoso y la revelación de que su esposa se quedaba con la mitad de todo, incluida la casa donde había tenido lugar la aventura. Lo último que supe fue que mi ex esposa estaba trabajando de dependienta en una tienda y viviendo en un estudio al otro lado de la ciudad. Diego se había mudado de vuelta con sus padres mientras su proceso de divorcio se alargaba. Resulta que el amor auténtico no paga las facturas cuando ambas personas están financieramente destruidas por sus malas decisiones. La ironía no se me escapó. Ella había tirado por la borda un matrimonio estable por una relación que colapsó bajo el peso de su propio engaño a las semanas de ser expuesta. En cuanto a mí, había conseguido exactamente lo que quería. Una ruptura limpia, seguridad financiera y mi amor propio intacto. Sin súplicas,
sin drama, sin años de feas batallas legales, solo consecuencias entregadas de manera eficiente y definitiva. Me quedé con la casa, obviamente, la redecoré por completo, eliminando cada rastro de nuestro matrimonio y haciéndola genuinamente mía. Conseguí un ascenso en el trabajo, en parte porque mi concentración mejoró dramáticamente una vez que no estuve lidiando con una esposa mentirosa. Empecé a salir de nuevo, pero esta vez con un entendimiento mucho más claro de qué comportamiento toleraría y cuál no. La mejor parte fue la paz mental. No más preguntarse dónde estaba realmente cuando trabajaba hasta tarde. No más analizar cada conversación, buscando significados ocultos. No más caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que me mentía a la cara mientras planeaba su estrategia de salida. Mis amigos y familia no tenían más que respeto por cómo había manejado la situación. En lugar de ser el tipo al que engañaron y destruyeron, fui el tipo que descubrió un problema y lo resolvió estratégicamente. La diferencia en esas narrativas importa más de lo que la gente cree. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me encontré con ella en el supermercado de un centro comercial. Parecía cansada, mayor, estresada. Asentí cortésmente y seguí comprando. Ella intentó iniciar una conversación sobre cómo habían terminado las cosas entre nosotros, pero lo mantuve simple. Espero que te vaya bien, dije, pero no tenemos nada que discutir. Sé que te hice daño, empezó. Tomaste decisiones, corregí. Yo lidié con las consecuencias de esas decisiones. No hay nada complicado en ello. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si hubiéramos intentado terapia en su lugar? ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si hubieras hablado conmigo en lugar de empezar una aventura? Porque esa parece la pregunta más relevante. Ella no tuvo respuesta para eso. Mientras me alejaba, me di cuenta de que no sentía nada, ni ira, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo una leve sensación de satisfacción de haber manejado la mala situación de la manera más inteligente posible. Ella había querido reescribir nuestra historia en algo donde ella era la esposa incomprendida y yo, el marido controlador. En su lugar, se convirtió en la mujer que tiró un buen matrimonio por una fantasía que duró exactamente lo que tardó la realidad en asentarse. La verdad es simple. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele a la primera. Cuando alguien elige traicionar tu confianza, no le des oportunidades para hacerlo de nuevo. Cuando alguien intenta convertir sus malas decisiones en tu problema, niégate a participar. Aprendí que el respeto no es algo que das automáticamente en el matrimonio, es algo que mantienes tomando decisiones dignas de respeto. Mi exesposa dejó de tomar esas decisiones, así que dejó de merecer ese respeto. El final no es dramático ni complicado. Soy más feliz, más sano, y estoy en una posición mucho mejor que cuando estaba casado con alguien que me mentía todos los días. Ella está lidiando con las consecuencias a largo plazo de priorizar el placer a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. Eso no es venganza. Así es simplemente como funciona la vida cuando tomas decisiones consistentemente malas. Y honestamente, no cambiaría nada sobre cómo lo manejé. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.